Buenas tardes a todos y todas. Hoy para mí es muy grato poder hablarles a ustedes, futuros periodistas científicos, sobre un tema que realmente es apasionante, que es ¿qué pasa con los terremotos en los Andes? Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿está creciendo la actividad sísmica? Eh, Antes de entrar en tema, me gustaría recordar a Patricia Alvarado, que hace pocas semanas falleció, una excepcional sismóloga. Era licenciada en Geofísica en la Universidad Nacional de San Juan, era magíster de Sismología en la Universidad de Chile, era Philosophical Doctor en Geociencias de la Universidad de Arizona, era investigadora principal del CONICET y profesora titular en la Universidad Nacional de San Juan. Fue la primera directora del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, multipremiada por sus investigaciones y lo que es mucho más importante, además era una excelente madre, persona y amiga. Hoy me gustaría hablar de lo que ha pasado en los últimos años. Los Andes están azotados por grandes terremotos. Primero quiero explicarles qué es un terremoto y qué tipos de terremotos hay. La otra es, ¿se viene el fin del mundo? ¿Ha aumentado realmente la frecuencia de terremotos? Hemos tenido unos grandes megaterremotos. ¿Qué son los megaterremotos? Y vamos a ver qué relación tienen con la zona de ruptura. ¿Y cuándo se produce un tsunami? ¿Y qué ha pasado en la Argentina en los últimos años? Y la última pregunta, ¿hay cada vez más terremotos? Vamos a empezar con algunos ejemplos. Me gustaría hablarles del terremoto de Esmeraldas Manabí, que ocurrió en el norte de Ecuador el 16 de abril de 2016. Este terremoto que ustedes pueden ver aquí, acá está el epicentro del terremoto, el lugar donde se produjo en la superficie este sismo tan importante, está casi al este de Quito. Aquí vemos a Quito y aquí está inmediatamente hacia el oeste de Quito se produjo este terremoto. Causó más de 700 muertes, destruyó importantes edificaciones en varias de las ciudades alrededor, tuvo una escala bastante importante, una magnitud bastante importante de la escala de Richter, 7,8, y una profundidad relativamente superficial, del orden de 19,2 kilómetros. Vamos a ver que la profundidad de un terremoto es muy importante para realmente poder estimar el daño. Hay una relación directa entre la mayor superficialidad y los daños que produce el terremoto. Fue, en los últimos años, uno de los terremotos más destructivos que ocurrió en Ecuador. ¿Qué está pasando? Aquí vemos un ejemplo de los resultados del terremoto. Un edificio de gran cantidad de pisos se cortó por la mitad y básicamente quedó intacta la parte superior, intacta la parte inferior, y en el medio se produjo un gran deslizamiento y ruptura de ese piso. Aquí vemos en detalle lo que pasó en ese piso. Cuando vemos otros edificios también, vemos que una parte se ha comportado muy bien al, a la energía sísmica y otra parte más débil se rompió y produjo la caída de este edificio. Aquí ven el anterior edificio visto de otro lado. Aquí ven el sector entre dos pisos, cómo quedó completamente destruido uno de los pisos de esos edificios. También afectó carreteras. Aquí vemos una gran autopista, como quedó completamente destrozado por la acción del terremoto. También podemos ver aquí cuál fue el área donde se produjo ese terremoto. Ese terremoto tuvo una superficie cerca de 250 kilómetros de largo, donde hubo una intensa actividad sísmica después del terremoto y las deformaciones que se produjeron, las podemos ver aquí en este gráfico. Si comparamos con otro terremoto también de mayor magnitud aún, el que ocurrió en Chile, que se lo conoce como el terremoto del Maule, ocurrió el 27 de febrero del 2010. La magnitud de esto fue un megaterremoto, fue superior a 8 en la escala de Richter, produjo solamente 500 muertes, podía haber producido mucho menos, y ahora después vamos a explicar por qué, pero dejó 500.000 a 1.500.000 personas sin hogar. O sea, el efecto que tuvo en los edificios y en los hogares ha sido tremendo. Las pérdidas económicas se calculan en 7 billones de dólares, o sea, 7.000 millones de dólares los daños producidos por el terremoto. Fue al sur de Santiago, o sea que en Santiago los daños fueron menores, pero en la ciudad de Santiago vemos que algunos edificios han sido realmente parcialmente destruidos.
El aeropuerto de Santiago tuvo daños y durante 6 días estuvo interrumpido. Y lo que fue más grave, tuvo un tsunami que localmente tuvo de 8 a 11 metros y fue tan importante que llegó a Ecuador. Veamos las consecuencias de este terremoto. Primero, vemos cómo los coches han sido transportados por el tsunami, como pequeñas balsas, o sea, completamente destruidos. Caminos muy importantes, muy bien construidos, han caído bajo la acción del terremoto. Entonces, ¿qué está pasando o qué ha pasado en los últimos años? Y para entenderlo, veamos qué tipos de terremotos tenemos. Hay a grandes rasgos 3 tipos de terremotos. Los terremotos que se producen en el medio de los océanos, que son los terremotos extensionales, como la dorsal pacífica, la dorsal atlántica, terremotos que se producen en las zonas de encuentro entre la corteza oceánica y la corteza continental, que se conoce como zonas de subducción, donde la corteza oceánica se mete por debajo de la corteza continental. Estos son sismos o terremotos de tipo compresivo. Los anteriores eran extensionales, se abrían, en cambio aquí se cierra la superficie. Y hay otros que ni se cierra ni se abre la superficie, que son terremotos asociados a fallas transformes. El terremoto de Haití de 2011 es un caso típico de este tipo de terremotos. La falla de San Andrés es una típica falla transforme que está produciendo continuamente sismos asociados a estas fallas transformes o a este desplazamiento sin abrirse ni cerrarse la superficie de la Tierra. Tengamos presente que el 95% de la energía sísmica de la Tierra procede de las zonas de subducción. Y esas zonas de subducción, como ustedes bien saben, hay un cinturón de fuego del Pacífico, que está donde tenemos todas las grandes zonas de subducción y además tenemos la gran zona de volcanes. Hay una asociación entre gran cantidad de volcanes producidos por esas zonas de subducción y los grandes terremotos. 95% de la energía liberada en la Tierra por terremotos se produce en el cinturón de fuego del Pacífico. En otros sectores del cinturón de fuego del Pacífico, vemos aquí en Taiwán, un terremoto de 7,3 como ha destruido completamente la autopista. Si vamos ahora a América del Sur y miramos los terremotos dónde están ocurriendo, vemos aquí el registro de 10 años de terremoto entre 1990 y 2010. Vamos a ver que a partir de la dorsal de Chile, que queda aquí aproximadamente a los 45 grados de latitud, hasta el norte de América del Sur, hay una faja de una gran profusión de sismos y de terremotos. O sea, eso está asociado a la zona de subducción. Cuando vemos esta zona de subducción con los volcanes producidos por esta subducción, vemos que los hipocentros, o sea, la ubicación de los sismos que se producen, tienen dos grandes áreas. La primera de ellas, que está asociada básicamente a la zona de subducción, son los que nosotros denominamos terremotos de interplaca. Los mayores terremotos, la mayor magnitud, se produce en estas zonas de subducción. Y aquí podemos ver que esa cantidad de hipocentro está asociada a la zona de ruptura, que puede ser de centenares de kilómetros a lo largo de la zona de subducción. Y vemos que aquí hay otro tipo de terremotos que están ubicados ya dentro de la placa. Estos terremotos que como argentinos nos preocupan son los terremotos de intraplaca. Se producen del otro lado de la zona de subducción, generalmente son bastante superficiales y las zonas de ruptura pueden llegar a tener decenas de kilómetros. Son un orden de magnitud menores a los terremotos que tenemos en las zonas de subducción. Sin embargo, pueden alcanzar magnitudes de Richter de 7,5, o en unos casos excepcionales mayores, pero realmente pueden llegar a tener grandes terremotos. Si queremos caracterizar mejor todavía a un sismo o un terremoto, lo tendremos que definir como es la superficie de la Tierra está tranquila y tenemos repentinamente un desplazamiento. Y ese desplazamiento a lo largo de una fractura, que puede ser preexistente o una nueva fractura producida por el terremoto, combinado con vibraciones y perturbaciones resultantes, es lo que es un terremoto. Y normalmente tenemos dos lugares que hay que definir. Uno, el lugar de la ruptura en profundidad, que se llama hipocentro, y el otro es la expresión en superficie de ese hipocentro, o sea, la proyección en la superficie de ese lugar de ruptura.
La magnitud es una relación entre el tamaño de la ruptura, el desplazamiento que ha tenido el terremoto en esa zona de fractura y las propiedades en sí del material. Habíamos dicho que los terremotos podían ser normales, si hay extensión, si se abren. Aquí tenemos un mecanismo focal que nos indica qué tipo de terremoto se ha producido. Y aquí vemos una falla normal, se ha generado más espacio. Y aquí tenemos una falla inversa o reversa, que es cuando se contrae. Aquí hay convergencia, hay compresión, y un bloque se monta encima del otro. En el caso anterior, cuando hay extensión, los bloques se separan, por eso decimos que es un sismo extensional o sismo normal. Veamos ahora cómo es la actividad sísmica y qué desplazamientos están asociados. Hace muchos años se definió una serie de desplazamientos que en general se pueden dividir en este gráfico muy bien. Estamos viendo la magnitud del desplazamiento en función del tiempo. Hay un desplazamiento que es constante, que se conoce como desplazamiento intersísmico, o sea, entre dos grandes sismos hay un periodo de relativa, digamos, estabilidad con una cierta desplazamiento, que súbitamente llega a un máximo, se produce una ruptura y esa ruptura produce el terremoto. Ese máximo y la gran actividad y desplazamiento que se produce se conoce como los desplazamientos cosísmicos asociados a esa ruptura. Inmediatamente del desplazamiento cosísmico se produce una liberación de energía que sería la energía posísmica hasta adquirir nuevamente el nivel, digamos, estable de desplazamiento entre una placa y la otra. Aquí vemos el desplazamiento intersísmico. Lentamente la placa superior va cabalgando la placa inferior, hasta que llega un momento se encuentra una aspereza, una dificultad para seguir teniendo ese tipo de desplazamiento, y lo que se produce es, se empieza a concentrar la deformación. Ustedes ven que aquí hay una superficie tranquila, aquí empieza a haber una gran distorsión de esa superficie, y esa gran distorsión de superficie inicia la actividad cosísmica. Vemos que aquí la placa continental se movía en sentido contrario a la placa oceánica, y cuando esto se frena, las dos, la placa superior y la placa oceánica, se desplazan en el mismo sentido, con diferente intensidad. Cuando se libera la energía del terremoto, entramos de vuelta en la fase intersísmica. Entonces tenemos entre dos grandes terremotos en periodos de tranquilidad sísmica, una deformación y desplazamiento intersísmico. En el momento que se frena la subducción y se empieza a acumular la deformación, tenemos que se empiezan a producir el desplazamiento cosísmico que termina liberando al terremoto, y así podemos tener diversos ciclos sobreimpuestos. A veces la recurrencia puede ser de 100 o más años, depende de la magnitud de ruptura y de la velocidad que tengamos entre las dos placas. Si analizamos en detalle la fase cosísmica, vamos a ver que cuando se traba aquí la superficie de desplazamiento, o sea, la interplaca, o sea, lo que está, la superficie que está entre la placa oceánica y la placa continental, al trabarse se produce una acumulación de la deformación y un levantamiento. Eso se mantiene hasta llegar a un cierto nivel, un cierto umbral, ahí se rompe, y al romperse entramos en la parte posísmica, donde vemos que hay un gran desplazamiento de la placa superior y un gran levantamiento, y a su vez una onda de hundimiento, de subsidencia, por detrás de la zona levantada. Entonces, cuando tenemos un gran terremoto, vamos a ver que hay al inicio un levantamiento, concentración de la deformación, liberación de la aspereza que permite volver a desplazar la placa superior, y eso viene acompañado generalmente de un levantamiento y un hundimiento, una onda de deformación que está por encima de la zona de ruptura. A veces, cuando tenemos estos sismos de interplaca, ocurren sismos de intraplaca. Y hay una gran pregunta es, ¿cómo están relacionados? Si es que están relacionados. Vamos a ver que en los periodos de gran actividad intersísmica suele haber también actividad de intraplaca. Veamos un poco más. Cuando comparamos la magnitud de los sismos y la cantidad de energía liberada,
de los grandes terremotos, de los grandes megaterremotos, hay que sacarse el sombrero por el terremoto de Chile de 1960. Ese terremoto acumula más del 25% de la energía liberada en todo el siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo terremoto, el terremoto de Chile, es igual en magnitud a la cuarta parte de la energía liberada. Y eso ocurrió en el año 1960. Y fue tan grande que hubo que cambiar la escala de Richter. La escala de Richter tuvo que expandirse porque el terremoto de Chile tenía una magnitud que en la escala actual es de 9,5. La escala anterior no permitía cuantificar esos terremotos. Y vamos a ver que entre los megaterremotos, los grandes terremotos que han ocurrido, está el terremoto de Valdivia de Chile, y a su vez el segundo es el terremoto de Sumatra que ocurrió en el año 2004 en la zona del Pacífico Occidental, y luego le sigue un terremoto de Alaska, y en el ranking tenemos el super terremoto, el megaterremoto de Chile de 2010, el terremoto del Maule. Lo que es importante tener presente es que esta no es una escala lineal. O sea que un terremoto de magnitud 2 en la escala de Richter no es, o 1,4 no es el doble del 2. O sea, hay casi 35 veces más energía liberada entre un terremoto de magnitud 3 con respecto a magnitud 4. Y así sucesivamente. O sea que es una escala exponencial, o sea que entre el 9 y el 10 hay muchísima más diferencia que entre el 1 y el 2. Entonces, estos terremotos que estamos hablando, como el de Chile, el de Sumatra o el del Maule, realmente son megaterremotos, terremotos muy importantes por los daños que ha producido y por la cantidad de energía en que ha liberado. Cuando vemos esto, la primera pregunta es, les he hablado de 3, 4 ejemplos, pero podría dar muchos más ejemplos que en los últimos años han afectado no solamente los Andes, han afectado globalmente la Tierra. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿se viene el fin del mundo? ¿Está incrementándose la frecuencia de los terremotos? Pero tranquilos, la frecuencia registrada, o sea, que podemos medir, nos indica todo lo contrario. Veamos. Si ploteamos aquí la cantidad de terremotos, de acuerdo a su magnitud, entre 5 y 10 en la escala de Richter, y aquí ponemos los años en décadas, o de cada 5 años, vamos a ver que en los últimos 10 años, básicamente la cantidad de terremotos y energía liberada es muy similar. Si esto lo hacemos en 100 años, también vamos a ver que hay un promedio de formación casi, diría, no es constante porque es intermitente y no es siempre el mismo valor. Pero cuando miramos los terremotos entre 8 y 9, vamos a ver que por año hay, a nivel global, hay 1, 0, 1, 2, 1, excepcionalmente hay 4, pero después hay periodos de 0, 1, o sea, básicamente la magnitud y cantidad de terremotos que se producen por año son bastante similares. No hay, digamos, una gran variación en la magnitud de la energía liberada. Los terremotos entre 7 y 8, vemos que por año hay 14, 15, 13, 14, 10, 9, 14, 12. Hacemos un promedio y estamos básicamente en el mismo tipo de frecuencia de deformación. O sea que no tenemos elementos para decir que la energía liberada por los terremotos va en aumento. Si analizamos esto desde el punto de vista geológico, y en Argentina tenemos un excelente ejemplo para verlos, aquí tenemos la cordillera principal de los Andes, aquí tenemos la cordillera frontal y aquí la precordillera. Aquí tenemos a San Juan y Mendoza, aquí tenemos el Valle de Uspallata, y aquí tenemos básicamente el río Tupungato, que es muy cercano al límite con Chile. Este análisis de los últimos 20 millones de años nos muestra que la deformación que hay en la cordillera principal, que hay en la cordillera frontal y que hay en la precordillera y que hay en nuestros días, se ha mantenido constante con ciertas pequeñas variaciones. Yo diría que entre 5 y 4 milímetros durante los últimos 20 millones de años el promedio de deformación está indicando que es, digamos, los latidos que tiene la deformación en la cordillera. Varía entre 4 y 5, a veces hay 3, hay 5,5, pero básicamente la deformación que se registra en la cordillera de los Andes se mantiene casi constante dentro de ciertos rangos entre los últimos 20 millones de años y la actualidad. Y aún hoy día, en la actualidad, las velocidades de acortamiento que tenemos en los Andes también son de 4 o 5 milímetros. Quiere decir que
No ha pasado nada raro desde el punto de vista geológico, que hace 20 millones de años los Andes están funcionando de la misma forma que lo hacen hoy día. Entonces, si la frecuencia registrada nos indica que básicamente no hubo una gran liberación de energía en los últimos años, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en Chile y la Argentina? Para tomar un par de ejemplos de lo que ocurre en los Andes. Aquí vemos un terremoto que fue del año 95, que fue el terremoto de Antofagasta, que tuvo una magnitud 8 en la escala de Richter. Y fue una zona de intensa actividad sísmica. En esa zona de intensa actividad sísmica se produjo el megaterremoto de Antofagasta. Aquí ustedes pueden ver, aquí son datos de GPS, que nos están mostrando cómo es la deformación cuando no hay terremoto, está todo tranquilo, y donde se produce el terremoto. Ven aquí que los vectores de desplazamiento medidos por GPS son muy similares y son todos más o menos paralelos a la dirección de convergencia entre la placa oceánica y la placa continental. Pero cuando miramos aquí en la zona de Antofagasta, a partir del año 95 tenemos variaciones y desplazamientos que uno van hacia el Pacífico, otros van hacia el continente, otros van hacia el norte, otros van hacia el sur. Acá tenemos una gran mezcla de desplazamientos. Y esto es lo que ha producido el terremoto. Si hablamos de megaterremotos, o sea, mayores de 8, bueno, el Antofagasta ocurrió en 1995. El de Valdivia, el más grande de todos los terremotos jamás registrados, ocurrió en Valdivia en 1960. El de Maule, un megaterremoto muy importante, tercero o cuarto en el ranking, ocurrió en el año 2010 en la zona de Maule, cercano a la ciudad de Concepción, en Chile. Y otro de 8.3 muy importante fue el terremoto de Chillán. En los últimos años, básicamente en los últimos 20, 30 años, los desplazamientos pudieron ser medidos por GPS. Y esos desplazamientos tienen dos tipos de componentes. Los componentes elásticos, o sea que se desplaza pero vuelve a su posición original, y los permanentes, se desplaza y queda desplazado. Y esto ocurre en cada evento sísmico. Veamos un poco más de detalle con esto. Antes decíamos que el terremoto de Antofagasta, a una zona que está absolutamente homogénea y tranquila, paralelo en su desplazamiento al vector de convergencia que tenemos entre la placa oceánica y la placa continental, fue completamente alterado en este sector. Ustedes ven que tenemos desplazamientos en un sentido y en otro, que está indicando que aquí hay un gran desorden, una gran dislocación que ha producido el terremoto del año 95. ¿Cómo se entiende esa dislocación? Y básicamente es casi lo mismo que si tiramos una piedra al agua y vemos los círculos concéntricos que se forman. Esa es una deformación, es una serie de ondas de deformación que se van propagando. Aquí tenemos el lugar del epicentro del sismo de Antofagasta y este es el registro de los últimos 3 meses. Esto está hecho por interferometría, o sea, se mide la superficie de la Tierra desde un radar, por radar desde un satélite, y se puede ver las subidas y bajadas que tiene esto, que son pulsos del orden de 50 centímetros. Baja y sube la Tierra como si fuera un flan. O sea, si ustedes sacuden un flan, van a ver que se produce toda una serie de desplazamientos hasta que vuelva a quedar tranquilo el flan. La Tierra tiene un comportamiento elástico muy importante. Aquí vemos la sumatoria de 3 meses, pero aquí podemos ver lo que ocurrió en los primeros 71 días, y esto es lo que ocurrió en las primeras 6 horas. Quiere decir que inmediatamente producido el terremoto, la Tierra responde con toda una serie de movimientos verticales de ascenso y descenso, que es como se transmiten las ondas transversales. Entonces, importante, la Tierra tiene un comportamiento elástico, gracias a la tecnología ahora podemos medir cómo es, y vemos que ello afecta en forma muy importante a las edificaciones, trae una cierta peligrosidad sísmica si estamos en una zona poblada, y son cosas que tenemos que tener presente si queremos hacer construcciones sismo resistentes. Aquí ven el detalle de lo que hablaba en Antofagasta. Infelizmente, en el terremoto de Valdivia no teníamos esta interferometría por radar, pero lo que sí sabemos que se produjo en el año 1960 y todavía la Tierra en la zona de ruptura se sigue sacudiendo. ¿Qué significa esto? Que no ha alcanzado todavía la estabilidad del equilibrio en su desplazamiento.
Fue tan fuerte el sacudón que todavía se sigue sacudiendo y acomodándose, no llegando todavía a lo que se considera la velocidad intersísmica. Ustedes ven aquí, en la parte de Argentina de esto, en la parte más cercana al borde, que la Tierra todavía se está desplazando hacia el Pacífico. Y en la zona del borde vemos que se está desplazando todavía hacia el continente. O sea, todavía no se ha logrado la tranquilidad, lo que nos muestra que estos sacudones que produjo el terremoto tan importante de Valdivia siguen siendo activos y son todavía muy importantes. Aquí vemos la zona de ruptura, o sea, la zona que fue afectada por el hipocentro, esa ruptura que se produjo, esa fracturación en la corteza que llevó a producir el terremoto de Valdivia. La zona de fractura tiene 1.300 kilómetros. Eso llevó al fallecimiento de 2.000 personas, hubo 3.000 heridos y 2 millones de personas perdieron su hogar. Piense que 2 millones de personas son mucha gente, pero está en una zona relativamente más deshabitada de Chile. Si un terremoto de ese tipo se hubiera ocurrido en la zona central, quizá la cantidad de víctimas hubiera sido muchísimo mayor. Y también asociado a ese terremoto se produjo un tsunami que produjo 61 muertos en la isla de Hawái, en el medio del Pacífico, 138 decesos en Japón y 32 muertos en Filipinas, y daños todo a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Este tsunami fue tan importante que se creó un sistema de alerta mundial para prevenir tsunamis, que casualmente en la isla de Hawái está uno de sus lugares donde se ha instalado este observatorio de tsunamis, que para evitar los daños que ha producido el terremoto de Valdivia y tratar de aminorar las pérdidas que producen esos tsunamis. Pero insisto que esto fue algo muy, muy excepcional, con 1.300 kilómetros de ruptura a lo largo de la zona de subducción. Y veamos lo que ocurrió. Estamos viendo los resultados del sismo de 1960 en una fotografía de 50, 60 años después. Todavía se ve la costa emergida que tenemos de producida por este sismo, o sea, este levantamiento que se produjo durante la deformación cosísmica y posísmica posterior, y paralela a la costa con este levantamiento tenemos el hundimiento. ¿Se acuerda que habíamos dicho que una vez que se libera la energía cosísmica, o se libera esa trabazón, los efectos posísmicos llevan a un hundimiento por detrás de la zona de levantamiento? Esto coincide con la costa, o sea, aquí se produjo el levantamiento y aquí se produjo el hundimiento. Es importante, este es un valle amplio, una zona que actualmente es una ría, pero que ustedes pueden ver todavía los restos del alambrado. O sea, esta era una zona donde había miles de vacas pastando y que actualmente se ha convertido en una zona donde el mar entró en una zona deprimida. Acá se ven los remanentes todavía de un puente que quedó sumergido en el medio de lo que es actualmente esa ría. El tsunami se introdujo en los valles, mucho más todavía. Saben que el efecto de la altura del agua depende del ancho del valle. Entre más estrecho es el valle, más alta es la onda que produce el tsunami en tierra firme. Esto es un edificio de 2 pisos que fue arrasado por el tsunami de 1960. A pesar que usted ve que era un edificio de hormigón armado, muy bien construido, pero básicamente casi desapareció de la faz de la Tierra. El terremoto del Maule, que hablamos que tuvo 8.8 en la escala de Richter, produjo muchos daños. Pero acá me gustaría mostrarle algunos detalles. Aquí ustedes ven una casa que no tuvo absolutamente ningún daño, y aquí al lado de ella otra casa se destruyó completamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vemos que en algunos sectores, esta es la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, el sismo produjo un tremendo incendio. En otros sectores las autopistas se han caído, se han roto. Aquí ven aquí los coches que los agarró el sismo en la madrugada, cómo quedaron, básicamente, se cayeron junto con toda la autopista. O sea, los daños que producen son tremendamente importantes. El tsunami fue el que produjo quizá mayor cantidad de daños, porque ocurrió, digamos, en medio de la noche.
aquí ven estos coches flotando, camionetas grandes, unos van, o pequeños buses que fueron como cáscara flotando encima del agua. Y estos daños producidos por el tsunami tienen relación con la zona de ruptura. Recién hablábamos que el terremoto de Valdivia tuvo 1.300 kilómetros de ruptura. Vemos aquí la zona afectada por el terremoto. El sismo inicial tuvo 8,8 en la escala de Richter. Tuvo 262 réplicas con una magnitud 5 o superior en la escala de Richter. Algunas de las réplicas llegaron hasta 7 en la escala de Richter. Ya, digamos, las réplicas por sí mismas eran en sí ya un gran terremoto. Y las profundidades fueron relativamente bajas, entre 35 y 40 kilómetros, que para un sismo de interplaca es relativamente muy baja. La zona de ruptura que tuvimos en el terremoto del Maule tuvo 550 kilómetros. Si la comparamos con la zona de ruptura de Valdivia, esta fue 2 o 3 veces superior, o 2 veces y media superior. No fue tan importante, su magnitud fue menor, pero la cantidad de destrucción que produjo el terremoto del Maule es relativamente muy importante. Aquí podemos ver cómo, de vuelta el mismo efecto, después del terremoto parte de la costa sube, asciende al liberarse la energía. Aquí vemos esta parte ascendida, corresponde a esta parte de acá. Sabemos que ha ascendido, ¿por qué? Porque cuando miramos en detalle estas barrancas de estas islas, vemos que hay cualquier cantidad de choros, o sea, de pelecípodos, de mejillones que han quedado al descubierto. O sea, todas estas costas se han levantado de 1 a 2 metros, depende del lugar que estemos observando. O sea, los efectos que ha producido el terremoto, tanto en tierra firme como en la parte interior, o sea, en el offshore, han sido muy importantes. Y si hablamos del desplazamiento, es aún mucho más importante. Infelizmente no tenemos datos de GPS del terremoto de Valdivia, que realmente si lo tuviéramos serían de varios órdenes de magnitud superior a los que vemos en el terremoto del Maule. Pero miren ustedes lo que ha ocurrido. En el margen, en el borde de la ciudad, hubo un desplazamiento en el borde, digamos, de Chile, en la costa de Chile, hubo desplazamiento hasta de 3 metros asociados al terremoto. Y cuando miramos los desplazamientos, que aquí fueron casi de 3 metros, o un poco más de 3 metros, hasta Buenos Aires, hasta Montevideo, hasta Misiones, toda esa zona tuvo desplazamientos cosísmicos producidos por la liberación de energía. Si analizamos esto en detalle, vamos a ver que en la zona, digamos, de Concepción fueron máximos, tenemos hasta 3 metros, pero hacia ambos lados tenemos desplazamientos de 2 a 2,5 metros asociados a la deformación cosísmica. Esta línea amarilla que ustedes ven acá es la zona que tuvo desplazamientos mayores a 1 metro. Y los efectos que produjo este terremoto, gracias a las nuevas tecnologías, los podemos conocer mucho mejor que los antiguos, que pudieron haber sido mucho mayores. Aquí me gustaría mostrarles cómo era la deformación intersísmica antes del 2010. Tenemos numerosas mediciones que nos muestran que toda la deformación era estable, se desplazaba con una cierta velocidad, del orden de 15 milímetros, 20, 30 milímetros, paralelos al vector de convergencia entre la placa oceánica y la placa continental. Cuando se produce el terremoto, se produce un sacudón enorme, cambian completamente el régimen de deformación. Esa deformación cosísmica produjo toda una serie de modificaciones muy, muy importantes. Empujó gran parte de esa deformación elástica hacia el sector del mar adentro. Parte de ella se recupera, pero parte queda como deformación permanente. Si esto que vemos en detalle en la zona del terremoto, un excelente estudio hecho por Daniel Melnick y colaboradores, lo observamos a escala más global y vemos lo que ha pasado en un corte entre Chile y la Argentina, es realmente para impresionarse. Toda la ciudad de Buenos Aires, asociada al terremoto, se movió 4 centímetros hacia el Pacífico. La ciudad de Mendoza casi 9 centímetros hacia el Pacífico. La ciudad de Rosario, un poco más al norte, 4,3 centímetros hacia el Pacífico. Bahía Blanca, acá al sur de la provincia de Buenos Aires, 4,4 centímetros hacia el Pacífico. Pero si nos aproximamos, por ejemplo, a ciudades como
San Rafael, del otro lado de la cordillera, a la latitud donde ocurrió el terremoto, San Rafael se desplazó casi 24 centímetros. Si cruzamos el límite y vamos a Chile, vemos que Santiago tuvo un desplazamiento del orden de 30 centímetros y en la ciudad de Concepción, como ya habíamos mencionado, el desplazamiento asociado al terremoto fue de 3,0, básicamente 3 metros con 4 centímetros. Esto es para mostrarles la importancia que tienen estos terremotos y cómo sacuden a toda la placa continental cuando tienen la magnitud de este megaterremoto. Si vamos a ver un poco, a analizar qué es lo que ocurre en los tsunamis, me gustaría empezar con un ejemplo del segundo mayor terremoto que se conoce, que es el terremoto de Sumatra. El terremoto de Sumatra se produjo en el año 2004. Fue una fractura que tuvo entre 1100 a 1300 kilómetros, casi cercana a la que produjo el terremoto de Valdivia. La diferencia que tuvo en esto que fue un periodo muy largo donde se produjo esa deformación. Esa deformación duró casi 10 minutos en la dislocación, el momento de sacudón asociado a las ondas elásticas. La Tierra quedó vibrando casi 6 meses con terremotos en la región de magnitud de 5 a 8 en la escala de Richter. E infelizmente fallecieron 300.000 personas. Esto se debe en gran parte a la densidad de población que... Aquí podemos ver la costa de Sri Lanka. Sri Lanka es una isla ubicada al sur de la India. Estamos viendo, observando a través de la costa, a través de un satélite, y podemos ver cómo es el periodo normal de olas que afectan la zona de Sri Lanka. Los observadores pudieron ver el día 26 de diciembre, o sea, después de Navidad del año 2004, cómo hubo un gran retroceso de la costa. Si ustedes comparan esta costa donde llegaba el mar con esta costa que marca un gran retroceso, ese retroceso es característico de las zonas donde va a producirse una gran ola, un gran tsunami. En este caso, los observadores podían ver con lujo de detalles que había un gran retroceso de la línea de costa, el mar se había entrado este océano adentro, y pudieron ver que pocos minutos después una gran ola cubría completamente toda la zona costera. Aquí ven el agua que ha entrado bien adentro de la costa, y aquí se han muerto centenares de personas. En este caso, el problema que hubo es que no había cómo avisarle a la gente, no había un sistema de alarmas que para decir, señor, está por venir un maremoto. O sea, la tecnología permite ver cómo se produce, la magnitud que tiene, el desastre que se produce después de esa gran ola. Y lo que es muy importante para tener presente es este retroceso del mar. En todos los grandes tsunamis siempre hay un importante retroceso del mar. La gente que no está preparada, que no tiene la cultura suficiente con respecto a los terremotos, a veces se entusiasma con que el mar se retrocede, pero lo que hay que hacer cuando el mar retrocede es correr hacia tierra adentro. Estos tsunamis han sido muy importantes, fueron los que ocurrieron en el año 2004 asociado al terremoto de Sumatra, y son comparables a los tsunamis que se producen en la costa pacífica. Un tsunami tarda desde la costa de Chile a llegar a Japón unas 24 horas. En 20 minutos abarca gran parte de la costa chilena. Entonces, conociendo cómo es la dinámica de un tsunami, hay muy poco tiempo realmente para predecir a la población cuando ocurren este tipo de megaterremotos. Aquí vemos los efectos de este terremoto del Maule, casas que quedaron en pie, casas que fueron completamente destruidas, básicamente por el tsunami. Casi 200.000 viviendas fueron destruidas. Esto nos enseña que si las casas se construyen en forma sismo resistente, el tsunami las afecta muy poco, no las afecta. Aquellas casas que no están preparadas son destruidas básicamente por el tsunami. Y acá nuevamente hay un problema del grado de pobreza. O sea, una casa bien hecha, digamos, bien construida, es mucho más cara, pero es sismo resistente. En este caso, las viviendas que se han destruido son generalmente de las clases más pobres que no han tenido
esa calidad de construcción. Y aquí tenemos otro problema. Aquí vemos la casa cercana a la costa, hasta dónde llegó el agua. Fue casi 2 o 3 metros, 2 metros y pico de la altura del nivel del agua en este sector. Y no hubo tiempo de avisarles. Y básicamente, a pesar de que había una oficina de alarmas, a pesar de que se comunicó en tiempo y forma cuándo se podía producir esto, la comunicación de ese potencial tsunami no fue hecha correctamente. Y debido a eso, los daños y los fallecimientos que produjo, los centenares de muertes que produjo el tsunami, más que un problema técnico, fue un problema comunicacional personal. Aquí ven la altura del tsunami, del terremoto que en los valles alcanzó hasta 12 metros de altura. En las zonas más amplias hubo 4 o 5 metros, pero la altura de esa columna de agua depende entonces de la morfología de la costa. En aquellos valles amplios, la altura es menor. Cuando el valle se angosta, la altura final del tsunami puede ser muy, muy importante. Aquí vemos que el tsunami ha hecho desaparecer casi 4 manzanas de la localidad de Constitución. Esta es una zona barrida por el tsunami. Fueron esos 12 metros de agua que realmente produjeron grandes destrozos en la población. Y me gustaría terminar estas consideraciones diciendo, bueno, tanto las evidencias sismológicas de las últimas décadas como la geológica de los últimos millones de años indican que la deformación en la región andina es intermitente, pero siempre dentro del mismo rango de magnitud. Entonces, ¿qué ha cambiado entonces? Que en la población, la gente, uno mismo, a veces piensa, que están ocurriendo mayor cantidad de desastres o mayor cantidad de terremotos. La gran diferencia son las comunicaciones que tenemos hoy en día, porque donde la información llega a escala global en todo el mundo, en pocos minutos, y satura los medios en tiempo real. O sea, no es que hay más terremotos, sino que la misma cantidad de terremotos puede ocurrir en Pakistán, en la India, en cualquier lugar del mundo. En pocos minutos toda la población mundial está alertada de ese terremoto. Conclusión, no hay mayor frecuencia de terremotos y sí lo que estamos viendo es una mayor comunicación casi en tiempo real de esos sismos. Esto es básicamente lo que quería decirle. Muchas gracias.